Hoy vamos a meternos de lleno en una de las civilizaciones más alucinantes de la historia, el Imperio Inca, o como se conocía en su propia lengua, el Tahuantinsuyo. Su historia, la verdad, desafía casi todo lo que creemos saber sobre cómo se construye un gran imperio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos un segundo. ¿Es posible levantar un imperio súper avanzado, mega organizado, sin usar dinero y sin tener un sistema de escritura como el que conocemos? Bueno, los incas no solo lo hicieron posible, sino que crearon algo grandioso. Vamos a ver cómo lo lograron. Para que nos hagamos una idea de la hazaña, primero hay que visualizar la escala. El Tahuantinsuyo se extendía por más de 4.000 kilómetros a lo largo de la imponente cordillera de los Andes. O sea, gobernar un territorio tan gigante y tan variado era un desafío logístico, monumental. Y la forma en que lo resolvieron fue sencillamente brillante. Toda gran historia tiene un comienzo, y la del Imperio Inca es especialmente fascinante. ¿Por qué? Porque está justo ahí, en el cruce entre la leyenda y la historia que podemos comprobar. Por un lado tenemos la leyenda, el mito, Manco Cápac, el primer inca, saliendo de las aguas sagradas del lago Titicaca. Estas historias no eran simples cuentos, formaban la base de su visión del mundo. Pero, por otro lado, la arqueología nos cuenta algo distinto, algo más terrenal, la historia de un pequeño grupo en la región de Cusco que, poquito a poco, durante siglos, fue ganando poder. El punto de quiebre, el momento en que todo cambia, llega con una figura clave, Pachacútec. Fue él quien agarró ese pequeño señorío local, ese Curaçazgo, y lo transformó en el imperio enorme y centralizado que conocemos hoy. Con toda razón se le considera el verdadero arquitecto del Tahuantinsuyo. Muy bien, ahora sí, entremos a ver cómo funcionaba la maquinaria del poder. Cómo se movía este increíble motor social y político sin las piezas que hoy nos parecen indispensables. Lo primero que tenemos que hacer es un cambio de chip, uno radical. Para los incas, la riqueza no era acumular oro o plata. Su economía era agraria y se basaba en un sistema súper complejo de redistribución que manejaba el Estado. La verdadera riqueza, el poder de verdad, era la capacidad de movilizar la fuerza de trabajo de millones de personas. Y en el corazón de todo, como si fuera el ladrillo con el que se construyó este edificio gigante, estaba el Ayllu. No era solo una familia, era más bien un clan, una comunidad que trabajaba la tierra de forma colectiva. El imperio entero era en esencia una red de miles y miles de estos Ayllus, todos unidos bajo el poder del Inca. Este trabajo en comunidad tenía 3 niveles. En la base de todo estaba el Aini, la ayuda mutua entre vecinos, el clásico hoy por ti, mañana por mí. Un escalón más arriba, la Minca, que movilizaba a toda la comunidad para proyectos más grandes, como construir un puente o un depósito de alimentos. Y en la cima de la pirámide, la Mita, el tributo que se le pagaba al Estado, pero no con dinero, sino con tiempo de trabajo, ya fuera construyendo los caminos del imperio o sirviendo en el ejército. Políticamente, la estructura era una pirámide perfecta. Arriba de todo, el Zapa Inca, considerado hijo del sol, con un poder absoluto casi divino. A su lado, un consejo imperial que lo asesoraba. El poder bajaba a través de gobernadores para cada una de las 4 grandes regiones, los suyos, y de ahí llegaba hasta los curacas, los líderes de cada ayllú. Ellos eran el enlace clave entre la gente y el poder central. Pero claro, una organización tan compleja no se sostiene solo con una buena estructura social. Necesitaban un nivel de ingeniería y de innovación que era, de verdad, fuera de serie. Y aquí nos topamos con otra pregunta increíble. Si no tenían escritura, ¿cómo hacían para llevar la contabilidad de la población, de las cosechas, de los impuestos de un imperio de millones de personas? ¿Cómo lo hacían? La respuesta es una de las herramientas más ingeniosas y misteriosas del mundo antiguo, el quipu. Era un sistema súper complejo de cuerdas de colores con nudos. La posición de los nudos, el tipo de nudo, el color de la cuerda, todo eso era un código que guardaba información. Funcionaba como su hoja de cálculo y se cree que también como una base de datos para registrar historias.
Y su ingenio se veía por todas partes. Para conectar su imperio construyeron el Capacñán, una red de caminos impresionante de miles de kilómetros. Sus ciudades, con una arquitectura de piedra tan precisa que no necesita mezcla para unirse, han aguantado terremotos por siglos. Y quizá lo más increíble de todo, convirtieron las laderas empinadas de los Andes en terrazas de cultivos superfértiles. Una verdadera obra maestra de ingeniería agrícola. Pero a pesar de todo su poder y su increíble organización, este imperio formidable se vino abajo, y de una forma sorprendentemente rápida. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que no fue una sola causa. Fue una tormenta perfecta de desastres. Primero, el imperio se estaba desangrando por dentro en una guerra civil brutal entre dos hermanos herederos, Huáscar y Atahualpa. Mientras ellos peleaban, llegaron las enfermedades de Europa, como la viruela, una plaga invisible que aniquiló a gran parte de la población. Y justo en ese momento de máxima debilidad, con el imperio dividido y enfermo, un pequeño grupo de conquistadores españoles apareció en sus costas. Y aunque el imperio como una entidad política desapareció, su influencia, sus ecos, están muy pero muy lejos de haberse apagado. El legado del Tahuantinsuyo sigue vivo, sigue latiendo. Resuena en el idioma quechua que todavía hablan millones de personas. Se practica en el Aini y la Minca, esas formas de trabajo comunitario que aún existen. Y se siente en la conexión profunda con la Pachamama, la Madre Tierra, que sigue siendo un pilar de la visión del mundo andino hasta el día de hoy. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En nuestro mundo, un mundo tan definido por el dinero, por el capital, ¿qué lecciones sobre comunidad, sobre reciprocidad y sobre sostenibilidad podemos aprender de una civilización que construyó uno de los imperios más grandes de la historia sin necesitar ni una sola moneda? Quizás la respuesta no está solo en los libros de historia, sino que sigue sonando, fuerte y claro, en los valles de los Andes.